Amén. Qué preciosa historia tenemos, ¿verdad? Como creyentes, nuestro Salvador. Qué precioso es, hermano, de verdad. Qué precioso es la verdad de que Él vino, nació y murió y resucitó y un día viene por nosotros. Yo no creo que hay otra historia en toda la humanidad más preciosa, más grande, sinceramente. Por más que Hollywood intenta hacer sus historias y pone películas 3 seguidas y que no sé qué tanto, nada se compara a la historia de la Navidad y la historia de la salvación. Amén. Gloria a Dios que somos hijos de Dios. Yo doy gracias a Dios por el tiempo de la Navidad, porque es uno de mis tiempos favoritos, pero qué bendición es ser cristiano y conocer la verdad. Y no dependemos de las luces, no dependemos de las decoraciones, aunque nos agrada y nos gusta, pero no depende de eso, nuestra felicidad viene de nuestro Señor y Salvador. Y qué diferencia, ¿no?, entre nosotros y la gente que no tiene esperanza de salvación. Cuando pasa Navidad, están totalmente tristes otra vez, porque ya no tienen una razón por la cual estar felices. Se meten en deudas, pagan miles de dólares para poder regalar cosas, porque es la única manera que ellos saben cómo comunicar amor, cómo ellos pueden lograr felicidad. Pero el cristiano es un mundo totalmente diferente, ¿verdad que sí? Uno puede estar contento con solamente abrir tamales el domingo, ¿verdad? Hechos capítulo 14, por favor, Hechos capítulo 14. Estamos mirando, hermanos, la formación de un hombre llamado Pablo. Desde su conversión lo vemos de Saulo de Tarsis y ahora lo vemos como el apóstol Pablo. Él es uno de los únicos personajes que Dios nos permite ver antes de la salvación y después de la salvación. Es algo muy precioso esa historia de Pablo. Pero también estamos mirando y siendo testigos de la formación del carácter y personalidad de una iglesia primitiva. Eran nuevos en la fe. Todo era nuevo. En Antioquía, por primera vez les habían puesto el nombre cristianos. Este era el cuerpo de Cristo recién nacido. Estaban formándose como iglesia. Estaban aprendiendo la importancia de congregarse. ¿Quién eran los líderes? ¿Qué es lo que les enseñaban? Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y estaban literalmente formándose como una iglesia, como un cuerpo en el Señor. Somos su iglesia, su cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, por favor, vayan conmigo, hermanos. 1 Corintios capítulo. Le voy a confesar que he estado muy emocionado toda la tarde para traer este estudio a ustedes. De verdad que ha sido muy refrescante esta parte de Hechos, y estoy emocionado de enseñárselo. Estamos en 1 Corintios 12, por favor. Versículo 12 en adelante dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dijera el pie: porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: ni tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto nos afirma, hermanos, la dinámica, nos enseña la ciencia de Dios en cómo Él ve la iglesia. Como iglesia tenemos una cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús, según Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es nuestro capitán. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la piedra del ángulo principal de su iglesia. Él es la verdad y fundamento sobre el cual la iglesia está fundada como columna y baluarte de la verdad. Como iglesia tenemos una promesa que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Como iglesia tenemos un mandato, y esa es la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, según Mateo 28, 19 al 20. Como iglesia tenemos la esperanza dada por las Escrituras de que pronto viene por nosotros. Él, como el novio, vendrá por su esposa, la iglesia, y juntamente con nuestro Redentor, dice la Biblia, que reinaremos con Él por 1000 años y moraremos con Él por toda la eternidad. Puesto que tenemos tales promesas, es menester entender como creyentes, miembros de su cuerpo, entendamos lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios requiere de nosotros y cómo lo vamos a lograr. Eso es muy importante, mi querido hermano, y yo quiero traer esta enseñanza no tanto para una predicación a nuestra iglesia. Yo no creo que Dios me dio este mensaje con el sentir de querer traerlo como una predicación a la iglesia. Más bien va a ser un mensaje que es para todo el pueblo de Dios, para quien sea que lo escuche, para quien sea que se cruce con este mensaje, o a quien esté escuchando allá afuera, o aún nosotros, porque nos ayudaría mucho entender este mensaje. Dios desea formar su iglesia para que llegue a ser la novia, el pueblo que le represente a Él como Él quiere que le representemos. Se requiere madurez, se requiere abnegación, entendimiento de las Escrituras, un deseo de cumplir su voluntad y sobre todo un amor ferviente por nuestro Salvador. Dios habla a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 21. Se dirige a las 7 iglesias en Asia y comienza a dirigirse a ellos, y para cada iglesia tiene un mensaje personal, un mensaje exclusivo, porque cada iglesia es diferente. Aunque todos somos parte del cuerpo de Cristo, cada iglesia y cada miembro es particularmente puesto en cada iglesia conforme Dios quiso, dice la Biblia. Usted está en esta iglesia no por accidente o no porque no hay otra iglesia. Si quiere encontrar una iglesia, hay un montón de iglesias alrededor. Usted está aquí porque Dios lo tiene aquí, porque Dios así lo quiso. Si no creemos esto, entonces puede afectar toda nuestra constancia y firmeza en el Señor. Tenemos que entender que Dios es tan grande y tan poderoso que su voluntad llega a cumplirse porque Él está en control. Él es el alfarero y Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Eso quiere decir que nos comienza y también nos termina. Hermanos, qué importante. Y ese mensaje de Cristo a las iglesias, ese mensaje de Cristo a las diferentes iglesias, podemos resumirlo de esta manera: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tus sacrificios, pero están tibios. Parecen vivos, pero están muertos. Han perdido su primer amor. Tristemente, el estado de la iglesia de Dios de hoy en día, hablando de toda la iglesia de Cristo, ejemplifica estas 7 iglesias en muchas maneras. Algo nos ha pasado. Había un día donde la iglesia estaba en fuego para el Señor, enamorados de nuestro Salvador. Tan sencillos hijos éramos, dispuestos, fácilmente convencidos, motivados, quebrantados, pero algo nos ha pasado. Nos hemos acostumbrado a no ver a Dios obrar como sabemos que Él puede y quisiera obrar. Nos hemos conformado al status quo, mediocridad espiritual. Nada sucediendo, no hay avivamiento, no hay resultados que permanezcan. En vez de que la iglesia esté creciendo, está disminuyendo, cancelando servicios, ministerios,
tratando de retener los filigreses que están en fuga de nuestras iglesias, mientras los asalariados que ocupan los púlpitos apapachan a las congregaciones que están medio muertas. ¿Por qué se nos van los diezmos, dicen, y les sostén de nosotros? Hermano, la iglesia de hoy en día está en un crisis. Se ve por todas partes. Alcanzamos a ver ventanas pequeñas, momentos breves donde miramos a Dios obrar, grandes conferencias, grandes predicaciones, sentimos su presencia, nos agrada, nos encanta, lloramos, nos conmueve, lo anhelamos, pero se nos pasa y regresamos a lo mismo. La iglesia de Cristo más que nunca debe pararse firme, debe avivarse, debe enfocarse en la tarea que está en nuestras manos. Como Mardoqueo le dijo a Esther, quizás para esta hora has llegado a ser. Nos toca a nosotros, hermanos, estos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La trompeta pronto sonará y el amor de muchos se enfriará. Es tiempo que entendamos el deber que tenemos como iglesia de no acomodarnos a lo que está sucediendo, sino que pedirle a Dios que nos dé los atributos y las características de esta iglesia primitiva para vivir en estos últimos días. Fue Pablo que le dijo a esta iglesia: es necesario que a través de muchas persecuciones pasemos, muchas tribulaciones. Y mi hermano, prepárese porque las persecuciones vendrán. Y mi hermano, es tiempo de pararnos, de avivarnos y de comprometernos de nuevo como iglesia. Aquí en este pasaje podemos ver y identificar las razones por el cual el poder de Dios descansaba sobre esta iglesia primitiva. Siempre ha sido un pensamiento que me ha integrado, siempre ha sido un pensamiento que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué es que Dios obraba de esa manera en el ayer y por qué no está obrando de la misma manera hoy? ¿Qué tenían ellos que nosotros no tenemos? Tenemos libros que nos hablan de grandes avivamientos y yo he estudiado los avivamientos, cómo vino corriendo los avivamientos desde Inglaterra a Estados Unidos, a México, y ahorita está enfocándose hacia el sur, América, y podemos ver la mano de Dios obrar de esa manera. Pero siempre me pregunto, ¿por qué es que Dios hacía grandes cosas en el ayer y qué nos sucede el día de hoy? Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue deseando lo mismo. El autor de esta Biblia no ha cambiado en la más mínima manera ni la mínima idea. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y será siendo el mismo para siempre. Él tiene el mismo deseo, el mismo anhelo. Dice la Biblia en Santiago que el Espíritu nos anhela celosamente. Y eso es una promesa y una verdad eterna de que Dios nos anhela constantemente. Dios no es indiferente. Dios no se acomoda y nos ignora. Dios no tiene otra vida y pone atención a otra gente en otro mundo. Todo su enfoque está hacia nosotros, su pueblo sobre esta tierra, su creación. Querido hermano, el problema de muchos de nosotros y el problema de muchas iglesias de hoy en día, el problema de muchos púlpitos y muchas iglesias, especialmente y particularmente iglesias bautistas fundamentales, es que nos hemos alejado de querer agarrar más la identidad de esta iglesia encontrada en Hechos. Y hemos querido agarrar la imagen de iglesias famosas y grandes, movimientos populares donde están llamando congregaciones grandes hacia ellos y personas vienen y quieren buscar ideas y maneras de apelar a la juventud y apelar a la gente que se sientan más cómodos a venir a esas iglesias y creen que la respuesta y solución a un avivamiento es bajar los estándares de Dios, cambiar las reglas, cambiar las doctrinas, cambiar la homilética, cambiar la hermenéutica. Y mi hermano, no podemos sacrificar la sana doctrina por tal de complacer a las personas. Había algo especial de esta iglesia. Había algo muy importante y quiero que me ponga atención, por favor. Estamos en el estudio bíblico y yo testifico una vez más, a través de muchas veces les he dicho, que el crecimiento más grande que yo he tenido como cristiano en mi vida, mirando hacia atrás, 30 años, casi 31 años ya, ha sido el culto del miércoles, donde aprendimos versículo y precepto y capítulo a la vez de la palabra de Dios. Ponga atención a propósito. Número uno,
¿Qué es lo que tenía esta iglesia? El por cual el poder de Dios descansaba sobre esta iglesia. Y lo que les voy a hablar esta noche es el poder de una iglesia unida. El poder de una iglesia unida es el título de este mensaje esta noche. Número 1, un liderazgo aprobado. Un liderazgo aprobado. Noten, regresamos a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14. Vemos cómo es que Pablo y Bernabé desde Iconio están siendo perseguidos. Y vemos desde el 8 cómo es que ellos son enfrentados con gente que podríamos decir que eran como tipo indígenas. Que ellos tenían el dios Júpiter y el dios Mercurio y todo eso, y no miraban las circunstancias como otros lo miraban. Eran grandemente influenciados por los griegos. Entonces ellos quisieron adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y quisieron arrodillarse ellos y levantarlos y adorarlos. Pero Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que difícilmente lograron impedir que no les adoraran como dioses. Si ha visto algo que ha afectado la obra de Dios en totalidad, es que hombres, en vez de negar ese aplauso y esa adoración, han permitido que la gente los exalte demasiado. Y mi hermano, Dios es muy celoso con su gloria. Él dice que no compartirá su gloria con ningún hombre. Él debe ocupar siempre la preeminencia entre su pueblo, mi hermano. Estos hombres eran un liderazgo aprobado porque no aceptaron la alabanza de estos hombres. Ellos sabían muy bien quiénes eran ellos. 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, por favor, vayan corriendo ahí. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? 1 Corintios capítulo 1, ojalá que me pongan atención. Es sencilla la enseñanza, pero creo que va a ser de mucha edificación. 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, ¿qué? Lo que es. Dice en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Noten el capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 1, ahí en Corintios. Capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de ¿quién? De Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Note cómo Pablo dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo. No hay un llamamiento más grande que ser siervo. Por eso un líder que no sirve, no sirve. Eso está profundo, escríbalo, por favor. Por eso un líder que no es un siervo no sirve. No sirve. Hay muchos que quieren el liderazgo y la autoridad, y quieren el puesto y mandar, y que la gente lo escuche y haga caso a lo que dicen. Pero lo que no han entendido es que para ganarse la autoridad, para ganarse la influencia, para ganar liderazgo, hay que ser siervo primeramente. Nadie llega a ser líder sin antes ser siervo primero. Estos hombres eran siervos. Eran hombres aprobados por Dios. Eran hombres aprobados en apostolado, humildes, valientes, aguantadores, no se rajaban. Las iglesias, hermanos, están infestadas con líderes que no aguantan. Esa es la verdad. ¿Me están aquí o no, hermanos? Las iglesias, hermanos, están ahorita en un momento les voy a dar unas estadísticas, pero están cayendo como moscas muertas. Estos hombres eran aguantadores, íntegros. Eso quiere decir que su palabra contaba por algo. Eso quiere decir que era transparente, eran honestos, íntegros, llamados por Dios. Quiero que vea Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Yo no sé si están viendo el escenario, pensando en el niño de Jesús o qué está pasando, hermanos. Pero bueno, trate de poner un poquito de atención. Amén. Jeremías 23, por favor. Dice la Biblia en el versículo 1: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Están ahí? Brinquen a Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho huir mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Están conmigo? Versículo 25. Yo he oído a los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estaré esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
¿No piensan como hacen a que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? A modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuvieron un sueño cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nota el versículo 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dice que Jehová, note la palabra provecho. Eso solamente puede venir de un instrumento que es de provecho, un siervo útil en las manos de Dios. Escúcheme, mi hermano, la razón por qué el pueblo de Dios en Hechos tenía el poder de Dios sobre ellos es porque había liderazgo aprobado por Dios. En Juan 10:10 dice la Biblia, Juan 10:10 por favor. Y obviamente eso aplica a todo nuestro liderazgo, ¿verdad? A todos, no importa qué es lo que hacemos en la obra de Dios. Esta es una amonestación a todos nosotros. Juan 10:10 dice la Biblia. Juan 10:10 dice la Biblia así. Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las que dispersa. Es un ladrón que roba ovejas y que anda manipulando y engañando, y todo lo está haciendo para agarrar un pago. Estos hombres que vemos aquí en Hechos capítulo 14 no solo no querían pago, pero no querían nada de atención ni alabanza a ellos. Impidieron que no los alabaran. Eso no quiere decir que el siervo de Dios no es digno de doble honor. Dios nos afirma eso. Eso no quiere decir que no debemos respetar a los misioneros, amarlos, honrarlos, a los pastores. Debemos de cuidar de ellos. Pero estoy hablando, hermanos, de el siervo de Dios no permitir eso hacia ellos mismos. Qué importante es eso. Noten cómo le amonestó Pablo al joven Timoteo. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia así: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué, hermanos? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado, aprobado. Muchas veces buscamos la aprobación del hombre, pero Dios dice, no busque la aprobación del hombre. Busca mi aprobación. Busca mi aprobación. Dios es el que da influencia. El hombre podrá darle puestos, el hombre podrá darle oficios o posiciones, pero solo Dios da influencia y da su poder. Querido hermano, es importante entender este principio, porque necesitamos entender que todo sube o cae sobre el liderazgo. Y en cada iglesia, no importa qué iglesia es, Bautista Fundamental, en nuestra iglesia, nuestros líderes, los que servimos al pueblo de Dios en cualquier área, tenemos que entender que somos llamados a una expectación más alta, a una aprobación más allá. No podemos ser como los demás y tener los lujos de los demás. Somos llamados a un nivel más allá, porque la gente necesita nuestra guianza como ejemplo a la grey. Entonces, por eso un líder tiene que entender que ser líder no nomás es cualquier cosa, no es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Y por eso es importante dar un buen ejemplo, cuidar nuestro testimonio afuera y adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte del plan de Dios, y si nosotros no estamos bien, por ejemplo, si hay un líder que está viviendo en el mundo, viviendo en pecado, una hermana que en el mundo se viste de una manera y acá viene a vestirse de otra manera, o alguien que anda en lugares que no debería de andar, pero aquí en la iglesia sí quiere seguir sirviendo como líder, entonces Dios no puede bendecir esa iglesia como Él quisiera bendecirla. El liderazgo necesita ser aprobado por Dios, y Dios tiene sus maneras de limpiar. Dios tiene sus maneras de cuidar su iglesia. Por eso Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que vean en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. 1 Timoteo capítulo 3. Aquí da a Pablo los requisitos del pastorado. Note la palabra fiel.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es que necesario. Note la condición inmediatamente. Le da los requisitos al pastorado, pero inmediatamente dice, pero es necesario. O sea, quieres servir, pero es necesario. Quieres ser líder, pero es necesario. Quieres predicar y ser pastor, es necesario. Quieres ser misionero, te va a costar, es necesario. Mi hermano, tenemos que entender que esa es la iglesia que Dios puede y quiere bendecir. En 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5. Note cómo Pedro le habla a los pastores que apacientan a la grey. Capítulo 5, por favor, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos, o sea, los pastores que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntariamente, sino voluntariamente, ni por ganancia, ¿qué? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino haciendo ejemplos de la que grey. Ese es el liderazgo aprobado por Dios. Por eso Dios bendecía a esta iglesia, porque los líderes, los hombres, eran aprobados por Dios. Eran la crema de la nata. They were the real deal. Eran verdaderos, perdón. No eran hipócritas, charlatanes. Eran verdaderos, sinceros, no eran perfectos, pero sabían que ellos habían andado con Cristo. Había algo diferente en ellos. Mi hermano, es lo que la gente necesita ver en todos nuestros líderes. Ya sea que usted es capitán, trabajador de ruta, canta en el coro, canta especiales, toca un instrumento, usted podrá pensar que su lugar y su puesto en la iglesia es insignificante, pero ya leímos en 1 Corintios capítulo 12 que cada miembro en particular es importantísimo en la iglesia. Nadie hay que menospreciar. Todos los muchachos que están en estas cámaras ahorita, ahí están, ellos son importantísimos. Tan importante es su puesto como cada puesto en la iglesia. Los hermanos ujieres, los hermanos que cuidan estacionamiento, las hermanas que están en la guardería, en cada puesto, hermanos, es importantísimo entender, número uno, que es importante para la causa de Cristo, y número dos, que esa persona es un líder y Dios espera de ese líder ser aprobado por Dios. Eso quiere decir que hay requisitos y hay cosas que tenemos que entender. ¿Están conmigo o no? Porque hay muchos. Las iglesias, el problema actual de la iglesia en el año 2021 es que tiene un montón de gente, miembros de iglesias, que porque han sido miembros de la iglesia demandan autoridad y demandan liderazgo. Y tienen a los asalariados en control. Por eso las iglesias no aumentan, no avanzan. La gente quiere controlar la iglesia y quieren decirle al pastor qué predicar. Y hay un montón de iglesias que tienen ese problema, hermanos. La verdad que sí, es triste decirlo. Obviamente en nuestra iglesia no es así, pero estoy hablando generalmente, mi hermano. ¿Están conmigo? Número dos, un pueblo apoyando. Número dos, un pueblo apoyando. Número uno, el liderazgo aprobado. Número dos, un pueblo apoyando. Regresemos a Hechos 14, versículo 20 al 21. Dice así la Biblia. Pero rodeándole los discípulos, después de que le dio una recia, una calentadita, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Hermano, le acaban de darle una recia, acaban de darle golpes y todo esto, y están a punto de apedrearlos otra vez. Pero gloria a Dios que la iglesia, el pueblo, lo apoyó. No hay como un pueblo que apoya al siervo de Dios. Lo rodearon y se levantó el hombre. Nehemías no lo pudo hacer solo, ocupó un pueblo que se levantó con él y le dijeron: vamos a edificar contigo. David tuvo hombres valientes que lo apoyaron, que él tuvo que escribir en una carta al final de su vida y mencionar esos hombres valientes que lo apoyaron, y por él reconoce que sin esos no hubiera llegado a ser el rey que llegó a ser. Gedeón tuvo los 300 que él pudo ganar una gran victoria con 300 hombres. Cristo tuvo los 12 que impactaron y movieron todo el mundo entero. Los apóstoles tuvieron los 120 en el aposento alto, y así la obra de Dios siempre tendrá un remanente. En Romanos capítulo 12 vemos el precioso capítulo 12, y usted debería de leerlo. Es un precioso
libro y capítulo de la Biblia, Romanos capítulo 12 los dice lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Y dentro de ese capítulo nos habla de ser sinceros, de amar a Dios fervientemente, de servirle, de no rajarnos, de no agüitarnos. Nos habla de respetar a las autoridades, nos habla de someternos voluntariamente. Al principio del capítulo dice que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tantas verdades ricas en ese capítulo 12. Ven, hermanos, Dios es un Dios justo y bueno, que no nos mantiene en la oscuridad, nos dice qué espera de nosotros. Querida iglesia, escúcheme. Dios espera de nosotros como iglesia algunas cosas. Yo no soy Dios, obviamente. No pretendo hablar por Él. Yo voy a ser una portavoz de lo que Él quiere. Pero últimamente la iglesia tiene que entender y madurar la realidad de que como iglesia y colectivamente y personalmente tenemos que desear y esforzarnos a llegar a ser la iglesia que Dios quiere que seamos nosotros. En Hechos capítulo 2, por favor, vayan corriendo ahí. Hechos capítulo 2, ¿están conmigo o no, hermanos? Dice el versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En el versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Noten, hermanos, mírenme. Dice que ellos perseveraban con la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y partiendo el pan y las oraciones. ¿Y quién prevalecía? ¿Y quién hacía grandes señales? Quiero que vean un retrato de lo que estamos hablando. Un pueblo apoyando. ¿Sabe? La iglesia que Dios bendice es esta iglesia, que a nadie le importa quién tiene el crédito, que no hay celos entre el liderazgo, que el que está siendo usado por Dios, gloria a Dios, que Dios lo use grandemente, que Dios lo levante, que use su predicación, que sea el hombre que debe llegar a ser. Esa es la iglesia que Dios bendice, hermanos. Pero lo voy a confesar, hay muchas iglesias donde tienen problemas precisamente con eso. Líderes queriendo jock for position, queriendo establecer una posición y un puesto de autoridad en la iglesia. Líderes peleando entre ellos y el otro. Y gracias a Dios le digo, esta iglesia no es culpable de eso. Lo que estoy diciendo es, generalmente hablando, ese es el estado espiritual de la iglesia en el año 2021. No nomás lo estoy diciendo, lo he visto, mi hermano. Hechos capítulo 2, versículo 43 a 4. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y les repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oh, es increíble ver lo que Dios puede hacer con un pueblo que apoya la obra de Dios. Capítulo 4, por favor, versículo 31. Dice la Biblia así, capítulo 4, versículo 31, dice así: cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oh, no voy a seguir leyendo, pero hermanos, ¿pueden ver el retrato? ¿Pueden ver cómo es que los apóstoles beneficiaban de un pueblo que los apoyaba? Y no es que eran los apóstoles que apoyaban, sino la causa de Cristo avanzaba. Somos un equipo. Somos un equipo, una familia. Y no hay algo más poderoso y más fuerte y más precioso que una familia unida por una causa. Oh, no hay, hermanos. Dios es el Dios de los ejércitos, dice la Biblia. Él le encanta cuando la gente se une por su causa. Número 3, un mensaje anunciado. Un mensaje anunciado. ¿Qué dije número 1? Oh, me preocuparon por un momento. Número 2, un pueblo apoyando. Número 3, un mensaje anunciado. Versículo 21 dice aquí la palabra de Dios en Hechos 14, dice así, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y a Antioquía. No, o sea, en medio de todo eso, hermanos, no cesaban. No importaba qué dificultad o persecución o tribulación, seguían predicando a Cristo,
Algo había de adentro de ellos que no podían parar de predicar a Cristo. Pablo lo dijo de esta manera: ay de mí si no anunciare el evangelio. El amor de Cristo nos constriñe, dijo Pablo. Hebreos 2:3 nos recuerda y nos amonesta cómo escaparemos si descuidáramos tan grande salvación. Pedro lo expresó de esta manera en Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 10. Hechos capítulo 4, versículo 10 dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dando los hombres en que podamos ser salvos. Mi hermano, le recuerdo que esto es después de que salieron golpeados, arrastrados, salieron todos cuatrapeados y se pararon inmediatamente, predicaron el evangelio. Los ángeles anunciaron las buenas nuevas a los pastores, a María. Si las piedras pudieran hablar, gritarían: Cristo Jesús salva. Oh, hermano, Pablo lo imploró y preguntó en Romanos capítulo 10: ¿cómo oirán si no tuviesen quien les predique? ¿Cómo creerán? Oh, hermanos, tenemos que entender que una de las características de esta iglesia, porque Dios descansaba sobre ellos de una manera pesada, es porque era una iglesia con un mensaje anunciado por todas partes, predicando el evangelio. No cesaban de ganar almas. Ganar almas estaba en su cornflakes, en su almuerzo y su cena. Era parte de sus vidas. Esas son las iglesias que antes éramos. Antes. No, yo no digo que ganar almas no existe todavía. No digo que como iglesia no empujamos ganar almas, y siempre va a ser el ministerio más importante como iglesia. Pero la realidad, hermanos, y le estoy diciendo la triste realidad, en que muchas de las iglesias que se están muriendo o apenas sosteniendo han dejado de ganar almas. Han dejado. Y hermanos, no podemos desviarnos del plan original de Dios para su iglesia. Número 4, una fe avivada. Una fe avivada. Una fe avivada. Note el versículo 14, 22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh, hermanos, ellos tenían una fe avivada. En Hebreos capítulo 11 vemos el gran capítulo de fe, como tantos hombres de Dios y mujeres alcanzaron grandes logros por la fe. Por la fe. Por la fe, hermanos, es el secreto de la vida cristiana. Es nuestra victoria, dice 1 Juan 5:4. Por medio de la fe agradamos a Dios, dice Hebreos 11:6. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le amonesta a Timoteo que aviva el don de Dios que estaba sobre él. Su fe, que una vez estaba sobre su abuela Loida y su madre Eunice, que él avivara esa fe. Mi hermano, solo se ocupa una fe tamaño de un grano de mostaza para mover montañas, dice Dios. Jesús dijo: el que cree todo le es que. ¿Por qué entonces no estamos mirando lo que sabemos que Dios quiere y puede hacer en nuestras iglesias? No es que la Biblia no tenga poder, no es que su espíritu no tenga poder, o que Dios ha cambiado. Dios solo está buscando a alguien que tenga fe, que Dios puede hacer lo imposible. Dice la Biblia que se abrió la puerta de la fe en este pasaje. Pablo hablaba mucho de las puertas que se abrían y cerraban. Como que Dios nos está dejando entender que cuando andamos en el ambiente o la esfera de la fe, Dios va a abrir claridad a nuestras vidas, nos va a cerrar lo que no debemos de hacer, y al abrir una puerta van a venir grandes bendiciones a nuestras vidas. Grandes oportunidades. Que no fue Cristo que dijo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Desde la puerta llamando, desde la puerta llamando, porque era necesario que aquella iglesia regresaran a Él, regresaran a estar en fuego para Él, porque era una iglesia tibia. Oh, hermano, entendamos que si Dios ha bendecir nuestras iglesias, tenemos que regresar a ser la iglesia con una fe avivada.
Eso quiere decir que Dios puede hacer lo imposible. En la vida de la gente, en las familias, en jóvenes que están teniendo problemas, en grandes pecados, en grandes escándalos, en grandes problemas y aflicciones. Es necesario, dijo Pablo, que a través de grandes tribulaciones pasemos como iglesia. Oh, hermano, una fe avivada. Número 5, una disposición abierta. Una disposición abierta. Note el versículo 23, dice así la Biblia. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Oh, hermanos, dice la Biblia que habiendo orado con ayunos, se involucraron tanto en la obra de Dios que tomaban las cosas muy seriamente. Se prestaron para ir a diferentes iglesias y ser parte de la gran obra de Dios. Reunidos, dice la Biblia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Había una disposición abierta. Lo que Dios pidiera a nosotros no nos daba vergüenza del evangelio, no les daba vergüenza. Había una profesión pública. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. En Hechos 5:42 dice la Biblia, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Están conmigo o no? Los cristianos del ayer no se avergonzaban de ser cristianos, no se avergonzaban de ser criticados, perseguidos. Con razón, Pablo les declaró con toda autoridad, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Apocalipsis 2:10, Dios nos amonesta que debemos ser fiel hasta la muerte. En Hebreos 12:1, la Biblia nos aclara que hay una gran nube de testigos, hermanos, que nos están echando porras. Probablemente algunas de estas personas, que ellos tuvieron que pasar por fuego, morir por la causa y el nombre de Cristo. Y aquí que nos desanimamos por cualquier cosita. Aquí que nos da vergüenza y pena de dar un folletito, porque ay, qué pena, qué vergüenza. Hay que el pastor y los líderes de él lo hagan. No, hermano, Dios no va a bendecir una iglesia así jamás. El deber de tener una profesión pública y disposición, hermanos, es necesario para los ingredientes de una iglesia donde descansa el poder de Dios, donde Dios puede llamar a personas de la congregación y mandarlos a aquella iglesia, a aquella obra como misioneros para allá. Eso es la iglesia que Dios bendice con poder. Es una iglesia con una disposición abierta. ¿Qué pides tú de mí, Dios? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Número 6 y último. No, quedan dos más, pero voy a terminar antes de las 8:15. Una congregación alerta. Una congregación, yo sé que quizás ya la regamos, no se crea. Una congregación alerta. Quiero que vean el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, y se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. A pesar de todo lo que estaba pasando en estos momentos, que el apóstol Pablo, los riesgos, las amenazas y persecuciones, la iglesia se reunió. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos a tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si algo que caracteriza a esta iglesia es que perseveraban en congregarse. Hay algo muy importante, querido hermano, de asistir a la iglesia, de ser fiel cada semana, cada servicio. ¿Será que Dios sabe lo fácil que sería para nosotros desviarnos de la verdad, enfriarnos, desanimarnos, alejarnos de Dios y su verdad? Esta iglesia sabía la importancia y el impacto sobre sus propias vidas, y como testimonio al mundo de que se congregaran no importando las circunstancias. Tristemente hoy en día las iglesias comunes batallan con la fidelidad de su membresía. Muchos se han convertido en domingueros solamente, y peor, solamente el servicio por la mañana. No es crítica o juzgar a aquellos que faltan, es simplemente un hecho de nuestros días. El día del Señor ya no es lo que antes era. La asistencia a las iglesias han disminuido por los porcentajes escalofriantes. Había un día cuando las iglesias más vivas y grandes eran las iglesias bautistas fundamentales y aún de las convenciones bautistas.
Las comunidades sabían que había algo sucediendo en aquella iglesia de la esquina en su vecindad. Aunque no asistían a esa iglesia, sabían que Dios estaba allí. Pero hoy en día entre 6,000 a 10,000 iglesias se están cerrando cada día. Eso lo agarramos de missionsalliance.org. Eso quiere decir, hermanos, que entre 100 a 200 iglesias se cerrarán esta semana solo en los Estados Unidos. De 100 a 200 iglesias. Escuche esta. Más pastores están teniendo que transicionar de tiempo completo a part-time. 3,500 personas dejan la iglesia cada día en los Estados Unidos. Esto es del poll de American Church Crisis Book, escrito por David Olson. 1,400 personas, escuche, dejan el ministerio cada mes. 1,400 personas dejan el ministerio cada mes. Solamente 15% de las iglesias están creciendo en Estados Unidos. 10,000 iglesias desaparecen en un periodo de 5 años. 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes debido al fracaso moral. Se quemaron en el ministerio o por desanimarse por problemas en la iglesia. Esto es dicho por Death by Ministry, Darren Patrick, The Journey. Hay un problema serio con la iglesia en el año actual. Hay un problema serio. Esto no es normal. No cuando tenemos acceso a un Dios tan grande y poderoso. No cuando tenemos la verdad en nuestra mano. Escúcheme, la diferencia entre nosotros y esta iglesia primitiva es que ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Tenían el Pentateuco y libros del Antiguo Testamento que se habían compuesto, pero ahora nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, toda la verdad. Y entonces, ¿por qué no estamos mirando lo que ellos miraban? Número 7 y último. Un compromiso afeccionado. Un compromiso afeccionado. Quiero que vean el versículo 28, por favor. ¿Están conmigo o no? Ya estamos por terminar, hermanos. Mana ya puede poner sus zapatos. Dice, y se quedaron allí mucho que con los discípulos. La palabra clave en ese versículo es que se quedaron. Dice que se refirieron, se quedaron. Son palabras que hablan del carácter de esta iglesia. Estaban adictos a la obra de Dios, dice 1 Corintios 16:15. Estaban dedicados, adictos, así dice King James, addicted to the work of the Lord. Adictos quiere decir dedicados a la obra de Dios. Era su droga, era su hambre, era lo que los motivaba, era lo que los mantenía yendo hacia adelante. Ese tipo de cristiano teníamos en este tiempo. Había algo que gobernaba las acciones y riesgos de estos cristianos. Había una profunda convicción en lo que creían y en quién creía. Su fe no estaba basada sobre un nombre o un movimiento, ni mucho menos un sentimiento. El diablo ha atacado la doctrina de Dios desde el principio. En los últimos días, Pablo una y otra vez nos advierte de los falsos profetas, otros evangelios. Cristo mismo nos habló de los apóstatas en los últimos tiempos, falsos cristos. La gente no querrá escuchar sana doctrina. Tendrán comezón en los oídos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Saldrán de entre nosotros, pero no fueron de nosotros, dice la Biblia. Las herejías, las falsas doctrinas, los movimientos carismáticos, los neoevangélicos, judaísmo, tradicionalismo y el calvinismo se ha infiltrado dentro de nuestras congregaciones. Por esto la iglesia ha perdido el poder. Por eso quiero que vean Efesios 4 y 5 por aquí. Vamos a terminar. Efesios 4, por favor. ¿Están conmigo o no, hermanos? Efesios 4, por favor. Vayan corriendo ahí. Efesios 4, versículos 5 al 7. Dice claramente aquí la Biblia: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, este es el Dios que servimos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Hermanos, había algo en esta iglesia, un compromiso afeccionado. Cristo salva, Él resucitó, Él viene otra vez por su iglesia. El bautismo nos identifica y es un mandato de Dios, nos salva. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
La palabra de Dios es perfecta, preservada y completa, inspirada por Dios. Dios nos llama a la separación personal y eclesiástica. Eso quiere decir que yo me separo de gente que no anda bien y del mundo, y también me separo de aquellos que creen diferente como nosotros creemos. Llama a cada creyente a la santificación personal. Eso quiere decir que cada día me santifico en el Señor. Es un mandato ganar almas. Dios ha escogido la locura y la aplicación. El Espíritu Santo es Dios en nosotros y llegó a morar en nosotros. Oh, hermanos, la salvación no se pierde, es eterna. El cielo es real y un día moraremos con Dios en él, y el infierno es literal, no es simbólico. Hoy en día hemos como iglesia escogido enfatizar otras cosas más que lo que Dios quiso que enfatizáramos. El enfoque no es Cristo, son hombres, son estrellas, son cantantes. El pecado es pecado y seguirá siendo pecado. Y debemos predicar contra el pecado, amar al caído y levantar en el amor de Cristo a ese mismo caído. Si hemos de tener el poder de Dios que Dios nos ofrece a la iglesia de Cristo, tenemos que regresar a ser como la iglesia primitiva, regresar a nuestro primer amor, de donde caímos. Es una decisión personal y colectiva de mantenernos en la verdad y vivir por la verdad, nos cueste lo que nos cueste. Es necesario, dijo Pablo. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.